Oh, estamos en vivo. Señor les bendiga a todos. Bueno, solo al pastor. ¿Qué casualmente estás conectado o no? Sí. Bueno, Dios bendiga a todos. Bienvenidos a este servicio que nosotros hemos preparado para el Señor. Que realmente el Señor sea el centro de este servicio, el centro de este mensaje, y que ustedes lo pueden recibir. Lo que Dios los quiere hablar hoy. Me siento muy contento, muy alegre de poder estar acá, de poder traer la palabra del Señor. Dios ha sido bueno y ha sido maravilloso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y mientras están ahí conectados, siéntense muy bienvenidos, despójense de toda carga, de todo lo que ha pasado esta semana. Si han recibido noticias malas o si algo ha sucedido, pues despójense de eso y que el Señor te hable hoy. Estamos contentos y estamos felices que estar en la casa del Señor, pero sobre todo de recibir lo que el Señor quiere recibir, de recibir lo que Dios nos quiere dar hoy, ¿verdad? Antes de empezar, les invito a que reclinen su cabeza y sobre todo vamos a orar, pero que Dios nos hable. Ese es el enfoque, ese es el tema de hoy, que Dios nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, te damos a ti las gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado vida, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque estamos bien, Señor Jesús. Y hoy, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor Jesús, no solamente escuchar tu palabra, Señor Jesús, sino escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos conocer el mensaje, Señor Jesús. Ese mensaje que tú tienes para tus hijos, papá. Ese mensaje que tú tienes para esa persona que está escuchando, que está viendo, Señor Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, Jesús, que tú te manifiestes, Señor, que tú entres en los hogares, en los cuartos, Señor, pero sobre todo en los corazones. Que será una palabra de convicción, Señor Jesús, una palabra que sea una palabra profética, Señor, una palabra rema, Señor Jesús, y a donde, Señor, toda opresión y toda carga, Padre, puede ser despojado, Señor Jesús, y que la unción de tu Espíritu Santo, Jesús, esté, Padre, tocando los corazones, tocando las vidas, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Bendice a cada uno que va a estar viendo y a los que están conectados, Señor Jesús. Padre, que esto sea para tu gloria, que esto sea para tu honra, tu honor, Jesús. Señor Jesús, te ruego, Espíritu Santo, que tú te manifiestes, Señor. Que tú, Señor Jesús, recibas toda gloria y toda honra, papá. Que seas tú, Señor Jesús, recibiendo toda exaltación, Señor. Padre, te amamos, te glorificamos, Señor Jesús. Y sobre todo, Señor, te exaltamos. En el nombre de Jesucristo te damos a ti las gracias. Amén y amén. Todos que están ahí, reciben un fuerte saludo de mi parte. Les invito a que abren sus Biblias en el libro del Evangelio según San Juan. Y en el capítulo 8 vamos a leer dos versículos, el 31 y el 32. Cuando están ahí pueden escribir un amén. Otra vez les digo, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Hoy les quiero traer un mensaje con el título Jesús, el verdadero libertador. Jesús, el verdadero libertador. Yo creo que desde el huerto de Edén el ser humano no ha entendido la verdad. No ha querido recibir
la verdad. Creemos, el ser humano ha escuchado la voz equivocada. El ser humano, como en el huerto de Adán, ha escuchado más y han creído más la palabra de serpiente del mismo Satanás y no la palabra de Dios. Aún nosotros sabemos la historia que Dios le dio un solo mandamiento y ellos no fueron obedientes, más escucharon la voz equivocada y así es el ser humano. El ser humano escucha la voz equivocada. El ser humano escucha la voz de su orgullo. El ser humano escucha la voz de su propia mente, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ¿verdad? Pero nunca han sido obedientes a lo que el Señor les quiere decir, a lo que el Señor les quiere mandar. Lo que el Señor hace en nuestras vidas son cosas excelentes. Esos son procesos que uno no entiende, son procesos que uno no capta de poder de responder. Pero con el tiempo entendemos que el proceso de Dios fue el proceso que necesitamos de tener y de hacer. Aún la sociedad no sabe en quién creer hoy. La sociedad no sabe con quién confiar. La sociedad no sabe a quién entender. Y más aún en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Esta pandemia ha causado muchas confusiones entre el ser humano, porque nunca ha visto cosas tan graves como hemos visto, más en esta generación. No saben a quién creer, no saben a quién escuchar, no sabe qué entender. Y van a muchas filosofías, van a muchos pensamientos, ¿verdad? Pero no saben en quién creer, ¿verdad? Hay mucha falsedad que ha llegado al ser humano, donde le ha deprimido al ser humano, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos de pronto recibir una falsedad a través de ciertas situaciones. Por ejemplo, en la presidencia, uno no sabe en cuál candidato creer. Uno no sabe en cuál candidato de votar, porque ya tienen ese mismo rutina de que dicen tal cosa, pero no lo cumplen. O otros no quieren a tal candidato porque no creen en tal cosa, pero creen en tal cosa que no le gusta a tal persona. La escuela, los estudiantes no saben si esta carrera le va a funcionar después. No sabe si esta escuela o este profesor le va a ayudar a cumplir su sueño para el siguiente paso de sus estudios. Está el noticiero, ¿verdad? Mucha gente no confía en el noticiero porque aún no sabe si está diciendo la verdad, no sabe si son noticias ciertas, ¿verdad? Y a otros sus amistades o sus familiares, donde no sabe si lo van a traicionar, no sabe si el día de mañana lo va a venir en contra, ¿verdad? Hay muchas situaciones en esta sociedad, hay muchas situaciones en este mundo, en esta tierra, donde la sociedad realmente no sabe a dónde ir, no sabe a quién confiar, no sabe a quién depender, ¿verdad? Por eso Jesús dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Nosotros
es una palabra, la palabra verdad es una palabra que el ser humano siempre ha querido de entender, siempre ha querido a captar. Y muchas personas piensan que la verdad está en ellos. Que la verdad, ellos saben la verdad, conocen la verdad, pero aún no saben la verdad. Y les voy a decir esto. En el cristianismo, yo he entendido, ¿verdad? Hay ciertas personas otros cristianos que nosotros nos encontramos, nos conocemos, ¿verdad? Pero decimos, no es de mi tipo. Aún no hablando mal de el cristiano, no hablando mal de ellos, sino hay un evangelio que tal persona han recibido, pero aún no han recibido la verdad. Por ejemplo, hay muchos que creen en la prosperidad, muchos se enfocan en el dinero. Pero el dinero no es el enfoque de Jesucristo. Claro, Dios prospera, pero lo que Dios quiere es que cada uno llegamos a un arrepentimiento genuino delante de Él. ¿Verdad? Lo que Dios, si nosotros nos damos cuenta que los servicios se mueve el Espíritu Santo, otros hablan en lenguas, otros reciben una administración. Pero aún lo que falta, y es que habla mucho del alma. Los servicios así hablan mucho del alma, hablan mucho de los sentimientos, pero no ha captado es hablar al corazón. Los servicios no hablan al corazón, habla a su alma, habla a sus sentimientos. Y después vemos estas situaciones. Y hablan y hay temas del ser humano, pero no son temas bíblicos. No son temas que Jesucristo ha hablado. Y eso es lo que sucede hoy en día. Son iglesias llenas, pero no llenos del Espíritu Santo. Iglesias llenas, pero no han conocido la verdad de Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero Jesucristo, claro, Él está diciendo, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Porque hay mucha falsedad hoy en día, hay muchos mentirosos hoy en día. Por ejemplo, el mismo diablo es el padre de mentiras para engañar, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender el camino de Jesús. El camino recto con Cristo es un camino de verdad. Y Jesús es la verdad. La palabra clave, verdad. Es una palabra clave, es la verdad. Ahora, les quiero invitar al libro de Juan, capítulo 14. Dice así, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesucristo está declarando que Él es la verdad. No solamente la verdad, sino Él es el camino y la vida. Pero Jesús está refiriendo en sí mismo que Él es la verdad. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Otra vez Jesucristo está diciendo la palabra verdadera. Yo soy la vid verdadera. Él es la verdad. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, nos encontramos otra frase similar. Versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre el que abre y ninguno cierra y cierra a ninguno abre. Pero aquí dijo, el santo y el verdadero. Hablando otra vez, Jesucristo, el verdadero.
Jesús el clave de todo era que Jesús no era que uno lo fuera a saber quién es, sino es de conocer la verdad, es conocer a Cristo. Hay mucha religión hoy en día, hay mucha religiosidad hoy en día. Hay muchos creen que solo porque han pasado un parte de su vida en la iglesia son salvos. Creen que solo porque han pasado una escuela dominical, porque se han discipulado o porque un día confesaron su nombre, van a creer que son salvos. Pero Jesucristo no está indicando eso. El deseo de Jesús no era que solo que la gente sabiera de Él. El deseo de Jesucristo es que la gente, que la multitud, que las naciones conociera la verdad, que conociera quién era Él, que tuvieran una relación con Jesucristo. Una relación íntima con Él, una relación donde podemos entender su voz y saber cómo Él habla, y saber cómo Él se mueve, y saber, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad? Y hay muchos, y hoy en día lo que yo estoy notando es que muchos están olvidando de Jesucristo. Porque aún han recibido una bendición parte de Dios, se han olvidado de Jesucristo. Porque han recibido provisión parte de Dios. Porque han recibido un buen trabajo, porque han recibido una casa que nunca han tenido. O un carro que nunca han tenido, que jamás han soñado. Porque han buscado las cosas materiales, pero no han entendido. Eso ha sido una provisión de Jesucristo para bendición en otras áreas para servirle a Él. Ahora, el deseo de Jesús no era solamente de saber quién era Él, sino de entender y conocer que Jesús es la verdad. Que Jesús era el verdadero. Mira, nosotros leemos los evangelios, especialmente los evangelios. Encontramos con personas que aún le costó a ellos entender quién era Él. Aún Jesucristo haciendo milagros, haciendo liberaciones, dando de comer a multitudes. Aún sus mismos discípulos no creían en Él. Hace un tiempo atrás ha llegado este tema de ateísmo. Son aquellos que no creen en Dios. Y más que yo estoy conociendo estos temas a través de personas que comparto el evangelio, estoy notando más y más que este ateísmo ha sido de pronto uno de las más cosas satánicas que una persona puede creer. Esta obra de creer y de pensar que Dios no existe es para mí, yo veo como una locura. Más que locura, que hay cristianos que se apartan y no creen en Él jamás. Han recibido de Dios, han recibido un milagro, han recibido un toque, han recibido una oración contestada y aún no creen en Él. Aún hay temas que han visto visiones, han visto cosas con sus propios ojos, pero aún no quieren creer. ¿Verdad? Es algo loco. Charles Spurgeon una vez dijo: ateísmo es algo raro. Hasta los demonios nunca creían en este vicio. Otra vez quiero decir que Charles Spurgeon dijo: ateísmo es algo raro. Hasta los demonios nunca creían en este vicio. Y leyendo las escrituras nosotros podemos entender que ciertas
personas, multitudes, empezaron a olvidarse del Señor. Por ejemplo, Israel, viendo la manifestación de Dios, donde fueron libres del mismo Egipto, vieron los señales, vieron que el agua se partieron en dos y fueron libres de la esclavitud allá. Aún personas se quedaron atrás porque y otros estaban quejándose porque que no entendían el proceso, no entendían el milagro que Dios ha hecho para ellos, que ellos fue una respuesta, un clamor que ellos tenían en su corazón de salirse de Egipto, de salirse de esa esclavitud. Nosotros vemos los discípulos que aún no creían en Él, le costaban de creer, más en Tomás. Tomás decía, si no me pongo mis dedos en sus palmas y en sus pies, no voy a creer. Y hay muchos cristianos, hay muchos que allá se llaman hijos de Dios, pero aún no han creído en Él. No han querido esforzarse, no han querido tomar la palabra en serio. ¿Verdad? Hay ciertas comunidades, cuando nosotros leemos el libro de los apóstoles, el epístola de Galacia, versículo 1 dice, estoy maravillado, el apóstol Pablo hablaba, estoy maravillado de que de pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues, por ejemplo, estamos viendo estos ejemplos. Vieron la gloria de Jesucristo, vieron la Shekinah de Dios, pero le han costado de creer. No entendió el lenguaje de Jesucristo. No han entendido la palabra de Jesús. Y más hoy en día. Y yo sé que hay personas que tú sabes y están preguntando esas mismas cosas. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué está pasando hoy en día? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Porque el mundo está paralizado. Está paralizado porque está ahora, porque muchos han perdido queridos especiales, han perdido familiares, amistades por esta pandemia, otros pues por otras situaciones, ¿verdad? Y aún hay cristianos que se han perdido, otros han vuelto al mundo y otros se han olvidado de Dios, porque su deseo, su cristianismo era más en las cuatro paredes, pero su cristianismo no era en sus rodillas, en oración. Su cristianismo no era en la palabra del Señor, ¿verdad? Y es algo serio, porque nosotros no podemos depender, tampoco tener nuestro cristianismo en una persona que predica todos los domingos. Gracias al Señor por los pastores, pero nuestro cristianismo, ¿verdad? Empieza con todo, como ha pasado con todos, en oración. Cuando el mismo Saulo se dio cuenta, cuando el mismo Saulo se fue de su religión, entendió que necesitaba una relación con Jesucristo. Dios envió ¿a quién? A Ananías. ¿Y por qué? Dice, Dios envió a Ananías, a Pablo. Y cuando Ananías escuchó la voz del Señor, dijo, porque él es varón que ora, ¿verdad? Es un varón que ora, ¿verdad? Que nuestra relación con Dios es si nosotros amamos a Dios, nosotros estamos en oración. Si nosotros amamos a Dios, estamos en la palabra. Si nosotros amamos a Dios, entendamos su voz, entendamos
en Él. Y nosotros podemos ir a Génesis hasta Apocalipsis y entender que cada uno tuvieron su relación con Dios. Tú puedes leer esa serie de libros generales de Dios y encontramos igual gente de oración, gente de ayuno, gente que no se separaba de las Escrituras, gente que no paraban de orar, gente que no paraban de clamar al Señor, ¿verdad? Y con dificultades de aquellos, con problemas económicos, con familiares enfermos, en pandemias también. Pero ¿tú crees que su fe se acabó ahí? No. Hoy en día, después de esta pandemia, lo que me ha dado cuenta es personas que han pagado su fe, personas que se han olvidado de Jesucristo, personas que se han olvidado, ¿verdad?, del verdadero. ¿Verdad? Pues, y es la cosa que lo que Jesucristo siempre ha querido tener es una relación contigo, ¿verdad? Es una relación íntima donde tú y Cristo pueden estar sentados y hablar. Es tan fácil de coger nuestros celulares y de poder mandar mensajes y de poder llamar. Pero es tan difícil de tener un tiempo con Dios, de tener un tiempo escuchar una predicación. Pero estoy tan maravillado que tales personas o ciertas personas se han olvidado de Jesucristo. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de Tomás y cuántos que no han creído en la palabra, cuántos que se han desviado y gente que se fueron al mundo, ¿verdad? Hasta el apóstol Pablo decía que le tocó entregar a Alejandro a Satanás y él sabía por qué. Porque pasaban ciertas cosas y se olvidaron de Dios. Ya recibieron bendición y se olvidaron de Jesucristo. Y nosotros entendamos aquellos que dudaron, aquellos que ya no querían seguir, aquellos que se cansaron en medio del camino. Pero yo quiero traer 3 ejemplos a personas que cuando vieron a Jesucristo sabían que Él era el verdadero, ¿verdad? Y les invito a que vayan a sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4, perdón, sí. Sí, claro, hay ciertas otras personas que creían que Jesús era el Mesías. Pero estos ejemplos que yo te voy a dar, para mí me causó mucha curiosidad. Capítulo 4 de Lucas, versículo 26 al 28. Y dice así. Perdón, vamos a ver al capítulo 8. Versículo 31 al 34 dice así. Dice, y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Creo que tengo la cita equivocada. Vamos a versículo 26, dice, y abrieron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni morada en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
encontramos, ¿verdad?, a un gadareno, a un endemoniado, pero un endemoniado con cosas serias, donde dice que le ataban con cadenas y grillos para rompiendo las cadenas. Era empleado por el demonio a los desiertos, una legión. Pero cuando vio a Cristo, mira, es algo demasiado interesante. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a pies, exclamó a gran voz, y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El mismo gadareno, el endemoniado que tenía una legión, dice así, le conoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, con miedo, con temor, ¿verdad? Hasta que dice, te ruego que no me atormentes. Está capítulo 4 ahora, versículo 31. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió y todo. ¿Cómo puede ser? Y otro está en Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, capítulo 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio un gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron y le preguntó: ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacuda y echa esponjados y cruje los dientes, y se va sacando. Y dijo a tus discípulos que lo echaron fuera, y no pudieron. Respondiendo a él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumas. En otras palabras, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que él suceda esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole desde la mano,
le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nosotros entendemos que esta verdad que está en Jesucristo, solamente podemos ser libres. Nosotros damos cuenta que Gadareno entendió quién era Jesucristo. Y nosotros entendamos todo esto. ¿Verdad? Entendamos que cómo puede ser que los demonios solo miraban a Jesucristo y le entendían quién era Él. En el libro de los Hechos, nosotros entendemos cuando habían unos espiritistas que querían sacar a un demonio, cuando lo fueron a reprender, le reprendió en el nombre que predica el apóstol Pablo. Y cuando sucedió esto, dice que salieron ellos desnudos, marcados por golpes de este mismo demonio, ¿verdad? Y ese mismo demonio habló y dijo, a Pablo sabemos quién es y a Cristo lo conocemos. Aún esta relación que uno tiene con Jesucristo, y es una relación que hasta las tinieblas nos conoce y nos hace cuantas cosas a los cristianos, ¿verdad? Que firme, a los cristianos que quieren vivir en amor y en santidad con Jesucristo, ¿verdad? Aún ellos conocían y no dudan. Por eso dice en Santiago capítulo 2 versículo 19. Sí, Santiago capítulo 2 versículo 19, perdón. Perdón. Al fin llego. Dice así. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Entendamos que hasta los demonios creen en Él y aún tiemblan. ¿Verdad? Algo que el temor de Dios se ha ido. Algo que el temor de Dios se ha escapado. Dice, ¿cómo puede que los demonios decir comentarios profundos de Jesucristo? Que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el Hijo de Dios. Más a algún musulmán, y eso es una gran ofensa. Vas a cualquier con otro y eso es una gran ofensa. Llamar que Jesucristo es el Hijo de Dios es una gran ofensa, pero los endemoniados están diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios vieron y conocían quien era la verdad. ¿Y qué pasó? Fueron libres. El muchacho ya no tenía el espíritu sordo ni mudo. El gadareno fue libre. Todos los demonios cautivos fueron liberados. Es que el evangelio no es quien sabe más, sino es el que conoce más. Claro, mira, no estoy sacando que no hay que leer las escrituras, ¿sí? Porque el cristianismo ha caído en cosas horribles, donde han sido más espiritistas y no se han conformado de las escrituras. ¿Verdad? Se han enfocado más en hablar en lenguas y que sean más lenguas, pero no hay ninguna palabra de ciencia, no hay una palabra de sabiduría. Pero aún el cristianismo llegó a una obra donde es más que la palabra y se olvidan del mover del Espíritu Santo. Se olvidan, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son dos áreas peligrosas. Son dos áreas fuertes. Esto mismo le preguntaron a Charles Spurgeon, que decía,
¿cuál es más importante, la oración o la palabra? Y él respondió así, tú respiras adentro y afuera, ¿verdad? Y digo que sí, es igual. Hablando que va en mano, van juntos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, estamos viendo más teólogos, gente que conocen las Escrituras, y hay teólogos allá que son usados por el poder de Dios. Pero hemos encontrado teólogos que se han olvidado del Espíritu Santo y están engañando a multitudes y están engañando a muchas personas, ¿verdad? Y hasta llegó de noticia un cristiano que fue usado en el apología y ha llegado con ciertas cosas afectando su testimonio, y aún uno no sabe si es cierto o no, porque aún no está vivo, pero ha afectado multitudes de cristianos, multitudes de personas. Pero la cosa de hoy en día es que nos enfocamos tanto en la persona que habla tan bonito, en la teología, pero nos olvidamos de una área que nos alimenta siempre también, es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios me ha dado el privilegio de viajar, y he viajado a 3 lugares, 3 países diferentes, y de hablar y de predicar el Evangelio. Y he llegado a muchísimas iglesias, ¿verdad? Y en diferentes partes, en sierra, en ciudades, iglesias chicas, iglesias grandes, pero lo que no he visto es adoradores. Lo que no he visto mucho son adoradores, son intercesores, gente que le gusta la oración, gente que intercedan, gente que adoran. No solamente que tengan un instrumento en sus manos, no solamente que tienen ese talento de tocar música, sino que realmente traen la presencia del Espíritu Santo al servicio, ¿verdad? No están ahí para que la gente lo vean, están ahí para glorificar a Cristo. Son 2 ministerios que el mundo se han olvidado. Muchos quieren el púlpito. Muchos quieren ser reconocidos. Muchos quieren, ¿verdad?, ser conocidos. Pero aún no quieren, ¿verdad?, pagarle el precio. Quieren ir a países conocidos, Estados Unidos, pero no quieren ir a México, la Sierra de México, o no quieren predicar a los indígenas, a los pobres, porque buscan más la ofrenda y no buscan eso en las almas. Y que mueve el corazón de Jesucristo no es que cuánto uno sabe, sino cuánto uno conoce, ¿verdad? Sino es cuánto han conocido con sus propios ojos y cuánto han creído en su corazón, ¿verdad? Y cómo puede ser que los endemoniados, ¿verdad?, que fueron cautivos, ¿verdad?, pero que también fueron libres, ¿verdad? El mensaje de hoy es Jesús, el verdadero libertador. Para ser libres nosotros debemos conocer quién es Jesús. Para ser libres de pecado, de maldad, de maldición, de todo asunto, nosotros debemos, ¿verdad?, conocer quién es Jesús. Y debemos entender, ¿verdad?, que Él nos puede libertar. A veces dudamos y pasamos años y años y años en la misma petición, en la misma situación, y sentimos que ninguno de nosotros, que ninguno, o que tal persona no puede ser libre.
Pero aún los endemoniados, cuando no tenían esperanza, puedo hablar de Gadareno, parecía que no había esperanza con él. No más llegó Jesús y gritó y clamó, pero él que sabía quién era Jesús, como hoy en día nosotros debemos conocer quién es Jesús, no de solamente escucharle y un día saber de él, sino vivir con él, sino de conocer quién es él, no de conocer el Cristo histórico, no de leer la Biblia y pensar que esto es solamente un cuento más, sino de conocer que esta es vida eterna, esto es algo verdadero, esto es algo que nos liberta. Y hay muchos que están no solamente hay muchos que están cautivos o de físicamente, sino de su alma. Y realmente lo que yo quiero orar hoy es para esa libertad. Yo quiero que después de este mensaje ustedes captan y si realmente tengo una relación con Jesús, realmente soy una amenaza de las tinieblas, ¿verdad? Porque eso fueron los apóstoles. Eran una amenaza terrible para el infierno, ¿verdad? Esto fue Jesucristo, ¿verdad? Fue una gran amenaza al diablo y a su ejército, ¿verdad? Y nosotros, aún suena poco raro, pero nosotros debemos ser en tal etapa que nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos también hacer eso, que el infierno, que nosotros seamos una amenaza al infierno, ¿verdad? Que Cristo nos conoce, claro, y sabe quién somos nosotros, claro, y que nos use y que le servimos a Él para su gloria, claro. Pero aún hay una batalla espiritual allá afuera, hay una guerra espiritual allá afuera. Y a veces el ser humano, el cristiano, se está aumentando con las contaminaciones, ¿verdad? Pero aún Jesucristo no se ha olvidado de ti. Hoy lo que Dios quiere hacer es libertarnos de toda conciencia, de toda culpa, de toda obra. Yo quiero que ahí donde están, ¿verdad? Inclinen sus rostros y empiezan a orar. Mientras ustedes oran, nosotros aquí vamos a estar orando para la libertad. Padre, en el nombre de Jesucristo, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Jesús, este mensaje, este tema que tú me has dado, que Jesús es el verdadero libertador. Señor Jesús, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor Jesús, nosotros vimos ejemplos, Padre, donde los endemoniados fueron libres, pero conocieron quién tú fuiste, Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú vayas sobre ese hogar, que tú vayas sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre ese joven y niño, y que tú vayas, Padre, sobre lo que ellos están pidiendo y clamando. Algunos han clamado por años, otros más, Señor Jesús, otros que apenas están conociendo. Señor Jesús, muchos que están batallando con su culpa, muchos que están batallando con una maldición, muchos que están batallando por su pasado, Señor Jesús. Muchos que están, Señor Jesús, con enfermedades, Señor Jesús, porque han abierto puertas, Señor Jesús, y no han querido entender la verdad, Señor. Aquellos que no han querido, aquellos que abren sus Biblias y que no lo entienden, que no entienden tu lenguaje, Jesús. Señor, yo te ruego, Padre, que ellos están clamando, Señor Jesús, esa libertad, Señor, en su corazón, en su alma, Señor Jesús. Aún, Señor, su espíritu encarcelado, Señor Jesús, está clamando a gran voz de salir, Señor. Está en un odio, Señor Jesús. Están encarcelados y quieren, Señor Jesús, salir de ahí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego,
que tú vengas sobre ellos, que tú vengas sobre ellas, Padre, y que puedan ser libertados, Señor. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu, Señor Jesús, de tormento, de aflicción, todo espíritu de engaño y de mentira que ha venido sobre ellos, Señor, todo espíritu que ha querido venir con engaño, con decepciones en el matrimonio, todo, Señor Jesús, que ha querido venir sobre los hijos en menosprecio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por tu palabra, Señor Jesús, que sean libres, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Padre, que se sientan renuevos, Señor, limpios, Señor Jesús, que se sienten, Señor, perdonados sobre todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Padre, todo tormento, Padre, de sueño, todo tormento en la noche, Señor Jesús, todo tormento, Jesús, durante el día, Señor, que sea borrado, que sea removido por la sangre del Cordero de Dios. Padre, declaramos libertad, Señor Jesús, sobre las vidas. Padre, declaramos libertad en los corazones. Declaramos libertad en los ojos, Padre. Declaramos libertad en las bocas, en los oídos, papá, en la mente, Señor. Padre, hasta en la sangre, Jesús. Declaramos libertad, Padre. Padre, porque tu palabra dice, y conoceré la verdad. Oh Jesús, tú eres la verdad. Y os será libre. Padre, liberta, Señor Jesús, todo cautivo. Liberta, papá, cada vida, Señor Jesús. Ema senda la vaquima. Oh Ramán de leve kenda la masojalaya. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu, Señor Jesús, de inmundicia, todo espíritu de maldad, de contaminación, Señor Jesús, que sea destruido, Señor Jesús. Todo espíritu de venganza, todo espíritu de retaliación y todo espíritu, Señor Jesús, que se quiere levantar contra la iglesia, mi amado Jesús, para que sea destruido por la sangre del Cordero de Jesucristo, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesús. Señor Jesús, declaramos, Señor Jesús, tu bendición, Señor Jesús, tu protección, Padre, y tu libertad. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente a todos que están ahí en sus hogares. Que realmente que habrá un mensaje que han podido captar hoy. No solamente un sermón, no solamente unas palabras, sino que hubiera sido un mensaje que han podido entender. Parte de Jesucristo, como siempre lo tenemos cada vez que escuchamos la palabra de Dios en la iglesia de mi amado Jesús. Recibe un fuerte abrazo, recibe un fuerte saludo. Dios les bendiga.